Buen día, Belén, ¿cómo estás? Te saludan Angie Torre, Fausto Casanova, Darío Slatar para Radio Show de Roca. Buenos días, Angie, Fausto y Darío. Sí, efectivamente, ayer estuvimos, bueno, primero repudiar todo lo que sucedió ayer, realmente fue muy triste y repudiable realmente lo que sucedió en las afueras del Congreso ayer. Estuvimos marchando con jubilades en las dos ciudades, tanto en Neuquén como en Fisque. En Fisque la marcha fue acompañada por gremios estudiantiles, por gremios de distintos... de distintos sectores, ATE, CTA, FESPROSA, UNTER, y bueno, también centrales como bancarios y la UOCRA y partidos políticos y organizaciones de izquierda. Estuvimos marchando, acompañando el reclamo de las y los jubilados, y realmente, bueno, en este marco estamos transitando 48 horas de paro que se debieron a esto, al acompañamiento a jubilados y hoy al tratamiento en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que también, digamos, es un proceso que está viviendo más o menos un paralelismo con la ley de jubilados, porque pensamos que puede llegar a suceder lo mismo. Bien, ¿qué es lo que están pidiendo en concreto, Belén? Bueno, lo que venimos pidiendo hace tiempo es un aumento del presupuesto universitario en general y de las partidas salariales en particular. Cabe recordar que el presupuesto universitario que está vigente es el presupuesto que se votó en diciembre de 2022 y que fue renovado, digamos, ese presupuesto se votó para 2023 y fue renovado automáticamente para 2024 sin tener un presupuesto, una discusión presupuestaria propia. Entonces venimos arrastrando, por un lado, un presupuesto que claramente quedó congelado en un momento donde la inflación al día de hoy ha perdido muchísima capacidad de, de ejecución, digamos, de ese presupuesto, y por otro lado que el aumento de las partidas presupuestarias que el gobierno ha realizado después de la marcha federal enorme de abril ha sido con cuentagotas y solamente ha sido en la partida de financiamiento para gastos de funcionamiento. Es decir, que hay otras partidas como la salarial, como la de infraestructura, becas, investigación, que son partidas que están absolutamente congeladas desde el 2022. Ujú. Belén, buenos días, Darío Slater te saluda. Eh, bueno, justamente quería preguntar sobre eso, ¿cómo está funcionando hoy o cómo están funcionando hoy las casas de estudio cuando bueno, tuvieron que extender las vacaciones porque no había chance de tener tanto tiempo los chicos dentro de las aulas? Incluso, bueno, recién lo hablábamos con un diputado también, hay muchos chicos que ante la situación que se vive por la economía general, han tenido que dejar de pagar un alquiler y han vuelto a sus ciudades de origen. O sea que no solo no hay presupuesto para atender a los chicos, sino que hay alumnos que no están pudiendo cursar por el contexto general también. ¿Cómo se vive o cómo se convive con esa situación? Sí, la verdad es que se convive de una manera muy dificultosa con esta situación porque nos vamos dando cuenta a medida que avanzan los cuatrimestres del nivel de desgranamiento de estudiantes y también de compañeros docentes que se van quedando en el camino, renuncian, se van a otros lugares a trabajar o simplemente no pueden seguir sosteniendo el trabajo porque es más lo que gastan viajando, yendo a trabajar, solventando el gasto de transporte que esto implica, que lo que después ven reflejado en su recibo de sueldo. Entonces realmente es una situación muy compleja porque son múltiples las variables que están jugando en contra de la reproducción sostenida de la universidad como espacio de formación y de estudios. Uh -huh. Dentro del presupuesto universitario, bueno, afrontar los gastos de tarifas, por ejemplo, de servicios, ha sido algo que la rectora planteó como una dificultad enorme que ha conllevado negociaciones con instituciones locales para tanto para subsanar deudas que se tenían, por ejemplo, en Fisque con el agua,
como también para elaborar estrategias que permitan que la universidad pueda seguir pagando y no se endeude, pero a su vez que pueda hacerlo con el presupuesto con el que cuenta, que es muy escaso. Entonces realmente es una situación de mucho equilibrio, a lo que se suma esto, que hay estudiantes que han tenido que dejar de alquilar, pero que tampoco están pudiendo sostener el pago del transporte que implica seguir cursando cuando tienen que tomarse micros de larga distancia, micros que además han aumentado el precio del pasaje y reducido la frecuencia de los coches. Entonces también viajan más apretados, hay momentos de la noche cuando terminan las cursadas, que son entre las 9 y las 10 de la noche, que los colectivos no los levantan, y eso también es un problema. Es decir, es múltiple el ahogo presupuestario de las familias de docentes y las docentes, los docentes que están yendo a trabajar aún en estas condiciones, y de la universidad toda. Es realmente una situación muy alarmante, y sobre todo que lo que se está lesionando es el derecho a trabajar de quienes trabajamos ahí, docentes y no docentes, pero también el derecho a la formación, al estudio, a una formación sostenida y plena con docentes que estén en condiciones de poder sostener sus propios procesos de formación, porque justamente la formación universitaria es eso, tener la posibilidad de formarte con quienes se siguen formando en las profesiones que elegimos para estudiar. Belén, buen día. Fausto Casanova te saluda. Bueno, quería continuar con esto que venías diciendo sobre los problemas que afrontan no solo los docentes, sino también los estudiantes. Hace minutos charlábamos con el diputado Martín Soria y nos comentaba sobre, bueno, cómo se reduce la matrícula de estudiantes con este contexto, ¿no?, de crisis económica. ¿Ustedes lo notan, lo pueden notar en los pasillos? Sí, sobre todo lo notamos entre la cantidad de personas que se inscriben, es decir, el deseo, la voluntad de cursar carreras que se produce a inicio de año, y después el desgranamiento continuo que se va produciendo por causa de estas situaciones que les estoy contando. Entonces, no podríamos decir, por ejemplo, que hay un menor deseo de estudiar en la universidad, que hay una menor búsqueda de carreras. No, efectivamente se sigue buscando estudiar en la universidad, los estudiantes se siguen inscribiendo, hay una gran cantidad de estudiantes que se anotan por año. Este año había crecido la matrícula en muchas carreras, pero bueno, justamente después cada uno de estos golpes que se van asestando al bolsillo de toda la clase trabajadora impacta de maneras diferentes, desde quienes tienen que dejar de estudiar hasta desde quienes tienen que tratar de seguir estudiando, pero a su vez trabajar para poder sostener el estudio, dejar de alquilar y empezar a trasladarse, con todo lo que eso implica en términos de tiempo, de gastos de energía, de cómo llegan a cursar. Bueno, realmente es una situación muy compleja. Hay muchos estudiantes y centros de estudiantes que están acompañando esta lucha, que se están generando sus propias estrategias. La semana que viene nosotras en la facultad tenemos una asamblea interclaustro, venimos de muchas asambleas interclaustro que hemos realizado a lo largo de este año. También venimos peleando mucho porque siga siendo presencial el encuentro, la educación, digamos, porque también hay ciertas estrategias adaptativas que van surgiendo en el camino, como cursar virtual, encontrarse, y frente a esas propuestas, sobre todo el claustro docente y gran parte del claustro estudiantil, venimos sosteniendo que nos queremos seguir encontrando, porque justamente es plantar bandera en la universidad y en la facultad por un lado, y por el otro lado que la presencialidad lo que da cuenta es de cómo las dificultades económicas impactan en los bolsillos y no las naturalizamos. No queremos este tipo de dificultades a la hora de ejercer nuestros derechos, de trabajar y de estudiar y de formarnos. Y cierro con esto, bueno, por supuesto, si quieren seguir haciéndome preguntas, pero para cerrar la idea, lo importante de la educación universitaria es la formación para la construcción de soberanía en todos los sentidos, de soberanía intelectual, de soberanía de pensamiento, de soberanía económica. Es importantísimo que
las poblaciones, que las sociedades se puedan formar en la educación superior. Por supuesto que esto no es obligatorio, pero que exista el derecho amplio y universal de que las personas se puedan formar en educación superior, porque esto abre otros mundos y genera posibilidades de futuro. Muy bien, Belén. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y que haya sido tan explicativa con la situación que están atravesando tanto los docentes como los estudiantes. ¿Hoy hay algún tipo de actividad por esta protesta contra la ley de financiamiento universitario? Y ya con esto cerramos. Sí, sí, hoy tenemos asambleas docentes y estudiantiles, entiendo que también en algunas facultades. Nosotras en la facultad tenemos asamblea docente hoy. Y bueno, vamos a estar muy atentas. En Buenos Aires se marcha al Congreso por la ley de financiamiento universitario. Esta ley, digamos, en el paralelismo con la ley de jubilados, no es un gran aumento, no dice nada del aumento salarial, solo establece una relación fija entre gastos de funcionamiento y salarios. Es una ley que declara la emergencia económica y plantea una salida hasta que se vuelva a votar el presupuesto universitario del año que viene. Entonces, no es la panacea, pero es lo que ahora nos permitiría seguir funcionando hasta fin de año, y esa es la importancia de la ley. Le invitamos a toda la audiencia a que de diferentes maneras puedan acompañar y bueno, y dejarles la pregunta, ¿no? De por qué es tan importante que sigamos teniendo una educación superior de calidad y universal para todas las personas que quieran en cualquier momento de su vida inscribirse a una carrera universitaria. Y yo les agradezco mucho el tiempo y las preguntas. Así es, bueno, Gracias. Belén, que tengas un buen día y estamos en comunicación. Igual. Hasta luego.